Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 2 de nuestra asignatura Documentación de Métodos y Procedimientos. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando nuestra sesión sincrónica número 2 de la asignatura, en este caso la correspondiente al módulo número 1, denominado Documentación de Procesos en la Organización. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Em, Quiero recordarles que estos espacios, estas sesiones sincrónicas, quedarán grabadas, em, y ese video voy a dejarlo allí cargado en el módulo de sesiones sincrónicas para que ustedes puedan consultarlo, pues en el momento en que lo consideren oportuno para todos aquellos que no puedan conectarse de forma sincrónica a estos espacios. Bien, en primera medida, quiero comentarles que el objetivo de este encuentro sincrónico es desarrollar un poco las temáticas que están planteadas en nuestro módulo número 1, que los introduce ustedes a los conceptos de procedimientos, de documentación y al ejercicio de documentación de procesos. Para esta sesión sincrónica, entonces vamos a tener presupuestado el siguiente orden. En primer lugar, voy a realizar una breve presentación de este módulo número 1. Voy a hablar posteriormente de dónde se aplican los procedimientos. Voy a hablar sobre la estructura de los procedimientos, la relación que existe entre procedimientos, políticas y métodos, cuál es el objetivo de los procedimientos, cuál es el objetivo del proceso de documentación de procesos y em, vamos a hablar un poco sobre las ventajas que representa ese ejercicio para la organización. Bien, como punto de partida, recordemos que este módulo número 1 se denomina Documentación de Procesos de la Organización y tiene como objetivo que ustedes puedan comprender en qué consiste la documentación de métodos y procedimientos en las organizaciones y la importancia que ésta tiene para la organización. Dentro de este módulo tenemos planeado el desarrollo de dos actividades. La primera de esas actividades ya cerró. Esta actividad número 1, tarea, métodos y procedimientos. Esa actividad permaneció habilitada desde el 24 de mayo, desde el momento en que abrió el curso, y cerró el día de ayer, 7 de junio, a las 8 de la mañana. A partir de esa hora, se habilitó inmediatamente la actividad número 2, importancia de la documentación de métodos y procedimientos, y la misma permanecerá habilitada hasta las 8 de la mañana del próximo lunes 14 de junio, si no estoy mal. De todas maneras, acá mismo voy a dirigirme a nuestro plan de formación y cronograma de actividades para que podamos corroborar efectivamente cuál es la fecha de cierre de esa segunda actividad. En efecto, como lo acabo de mencionar, el cierre de la actividad 2 será el 14 de junio a las 8 de la mañana. Ya con esto habremos avanzado en un 20% de la totalidad del curso. Ya tendremos, creo yo, un gran avance de desarrollo de nuestra asignatura. Tendremos pendiente pues un 80%, que de todas maneras es un em, porcentaje y un apartado significativo, pero avanzaremos bastante en lo que es el desarrollo de nuestro curso. Bien, bueno, em, como tema inicial de nuestra asignatura y de nuestra primera sesión sincrónica, es importante que nosotros entendamos en dónde se aplican los procedimientos. Y para poder arrancar con esa temática, primero debemos pensar qué es un procedimiento, de qué se trata un procedimiento. Un procedimiento lo podemos definir como una serie de pasos claramente definidos que permiten trabajar correctamente y disminuyen la probabilidad de accidentes. Un procedimiento es el modo de ejecutar determinadas operaciones
que suelen realizarse de la misma manera. De cierta manera, podemos decir que es un conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica de pasos, ¿no? Porque precisamente esa secuencia lógica de pasos lo que va a permitir es que se disminuya la probabilidad de que existan errores o que se presenten accidentes. El procedimiento está orientado hacia las tareas que le deben hacer. Todo esto debe estar por escrito en un documento formal. El propósito principal del procedimiento es el medio de instrucción. La idea de mencionar esto que debe estar documentado y por escrito, pues principalmente está orientado a asegurar que esa manera de realizar el trabajo se encuentra, por decirlo de alguna manera, estructurada, es decir, que se encuentra documentado en algún sitio, que eso se encuentra allí por escrito y que ese medio escrito sirve como comprobante o sirve como un elemento que determina la manera en que se debe desarrollar la actividad de esa tarea. ¿Hacia qué va esto que acabo de mencionar? Esto está acorde a los principios más clásicos de la administración. Y para hablar al respecto, de pronto nos tendríamos que remontar por allá a la Revolución Industrial y mencionar nombres como Taylor, Weber, Fayol, ¿m? Con sus principios de la administración científica, donde establecían que había unas responsabilidades, por un lado el del administrador y por otro lado el del operador, en donde el administrador se encargaba de definir la manera correcta de realizar un trabajo a partir de su conocimiento, a partir de realizar precisamente un estudio científico que permita validar que efectivamente esa orden o ese continuo secuencial de actividades es la manera más correcta de desarrollar un trabajo. Ahora bien, la documentación de estos procedimientos sirve para dar cumplimiento a sus principios básicos que establecieron por allá esos autores que acabo de mencionar. Resulta ser que, pues muy bien, los administradores se deben encargar o se encargaban de realizar adecuadamente ese ejercicio, de investigar periódicamente la manera de hacer un trabajo, de llevar a cabo experimentos, de llevar a cabo prácticas y de conseguir definitivamente un resultado óptimo. Ahora bien, ¿qué sucedía? Pues el, tra- el instructor, digamos que de cierta manera, no podía asegurar que el operario en todo momento cumpliese con esa orden, que en todo momento cumpliese con esos lineamientos de trabajo. Como lo acabo de decir, pues es muy común que dentro de las organizaciones los trabajadores tiendan a ejecutar su trabajo de manera en que ellos lo consideran más oportuno, de la forma en que ellos consideran que puede desarrollar de mejor forma su actividad, tal vez que lo consideran un poco más cómodo o más fácil de desarrollarlo. Y eso representa un desvío a esa comprobación científica adecuada. ¿Para qué sirve entonces el papel? El papel sirve para determinar que efectivamente esos trabajadores cumplen con esas actividades, porque es que en el momento en que se presenta algún accidente, incidente o se presentan errores en el trabajo, pues el trabajador no puede excusarse en que él estaba desarrollando su trabajo, sino que pues tomamos esa desviación como una responsabilidad netamente directa del trabajador y concebimos que ese error que se presentó se debe puntualmente a la decisión que toma el trabajador y no por allí al establecimiento de actividades que ha definido la empresa. ¿Bien? De cierta manera, ese papel se convierte como en un requisito, como en una obligación hacia el trabajador para cumplir con esas actividades. Los procedimientos se aplican al manejo de procesos internos de gestión de las empresas. Podemos encontrar normalmente procesos como la liquidación de nóminas, la contratación de personal, la distribución de productos, la manufactura de productos, la prestación de servicios. Ojo que estamos hablando a la aplicación de los procesos internos de la organización. Comúnmente se tiende a confundir procedimientos con áreas de trabajo.
Por ejemplo, no estamos hablando del área de nóminas, estamos hablando del procedimiento de liquidación de nóminas, la actividad como tal. No estamos hablando del procedimiento de recurso humano, no, estamos hablando del procedimiento de contratación de personal. Son actividades puntuales, conjuntos de actividades que permiten conseguir un fin específico. ¿Qué estructura entonces tienen los procedimientos? Los procedimientos podemos encontrarlos dentro de la organización dependiendo de quién o a qué persona están a cargo. Por un lado, están los procedimientos a cargo de directores. Los directores son quienes están en condiciones de conocer la necesidad total y determinar la forma de trabajo en toda la empresa. Y por otro lado, están los organismos sociales. Son quienes perfectamente están establecidos sus objetivos y procedimientos. Es común que como una fuente de construcción de oportunidades de mejora, como una fuente de elaboración de acciones correctivas y de mejoramiento, aparezcan los eh, ideas emergentes o estrategias emergentes por parte del equipo social, o el organismo social, perdón, que ejecuta el proceso. De cierta manera, nosotros podríamos decir que ¿quién mejor para desarrollar una actividad que quien la ejecuta a diario, ¿no? ¿Quién mejor para conocer un trabajo que quien lo desarrolla comúnmente? Eso sucede normalmente en todos los equipos de trabajo. Existen eh, personas que comúnmente desarrollan su actividad, que de cierta manera están ejecutando actividades cotidianamente, que de cierta manera, pues al elaborar cotidianamente o constantemente su actividad, pueden identificar mejor maneras de desarrollar su trabajo o pueden identificar oportunidades de optimizar sus resultados, ¿no? Eso sería algo común. Es una persona que todos los días está desarrollando su actividad, constantemente se le están ocurriendo ideas de cómo podría desarrollar eso eh, más rápido, de manera más oportuna, de manera más eficiente, consiguiendo mejores resultados. Ahora bien, entonces, ¿por qué nosotros en muchas ocasiones debemos escalar esas ideas, escalar esas estrategias emergentes a líderes de proceso, a escalafones más altos de la organización para poder asegurar que ese ejercicio se pueda desarrollar de esa manera como nosotros lo estamos ideando? Esto sucede principalmente porque, como acá se menciona, los directores tienen una visión más amplia de las empresas. ¿Qué significa con tener una visión más amplia? Pues que de cierta manera conocen la estructura de las organizaciones, conocen las necesidades que tienen cada una de las áreas de trabajo, conocen las condiciones bajo las cuales trabajan precisamente esas diferentes áreas de trabajo y pueden de cierta manera determinar cuál es la manera adecuada para desarrollar el trabajo dentro de la empresa. Eso significa que posiblemente en muchas ocasiones desde otras áreas de trabajo no se tiene ese conocimiento, no se conoce cuál es la necesidad de otra área y por eso puede que esa idea que yo esté teniendo de modificar mi trabajo, de modificar mi operación, pues yo no lo vea como algo que va a repercutir de manera negativa en la empresa, pero él puede que sí lo identifique, el director. El director sí va a identificar que posiblemente si yo cambio una actividad o si yo cambio la manera en que realizo mi trabajo, pues eso puede llegar a afectar otras áreas de la compañía, puede llegar a afectar el trabajo que desarrollan otras personas. Precisamente, pues esto acorde a cómo funcionan los procedimientos y los procesos dentro de las empresas. Recordemos que los procesos, pues, trabajan de manera articulada dentro de toda la organización. Toda esa articulación lo que suma o lo que aporta es a la cadena de valor general que tiene la compañía. Por lo tanto, posiblemente una pequeña modificación que se presente o una pequeña modificación que yo realice
dentro de algún proceso en particular, pues eso puede llegar a repercutir no solamente en el resultado de mi proceso, sino puede llegar a repercutir en las actividades o en los demás resultados de la organización. No siempre de manera positiva. Es decir, que no siempre que yo modifique una actividad en mi trabajo, ¿sí?, en mi actividad personal, pues puede que represente en mi caso un resultado positivo, pero a su vez eso refleje resultados negativos en otros apartados o en otros niveles de la organización. Bien. Bueno, ¿qué relación entonces existe entre los procedimientos, las políticas y los métodos? Vamos a empezar a definir cada uno de estos conceptos y a medida de su definición yo voy a ir ampliando de pronto un poco más dentro del contexto organizacional. En primer lugar, encontramos los procedimientos. Se formulan para indicar cómo hacer el trabajo. Constituye una guía para la acción. Se encarga de señalar una serie de etapas a seguir. Es decir, los procedimientos nos definen las actividades de un proceso y la manera en cómo yo debo ejecutar esas actividades de manera adecuada para poder conseguir ese resultado que se espera conseguir con el proceso. Se convierten en una guía, porque de cierta manera cuando yo cuento con un sistema documental o con un sistema de información robusto, donde precisamente todos mis procedimientos los tengo documentados, pues se convierte sencillamente en un instrumento a seguir para ejecutar el trabajo. Cuando una persona llega nueva a la organización, no va a necesitar sentarse con otro compañero o con otro individuo al lado para que le explique o le muestre cómo desarrollar su trabajo, sino que de manera inmediata va a lograr identificar cuál debe ser el orden de actividades a seguir a partir de verificar la documentación del procedimiento en particular. Por lo tanto, se convierte constantemente en una guía para identificar cómo desarrollar el trabajo. Y acorde a lo que mencioné hace algún momento, también se convierte en una guía de cómo yo debo ejecutar de manera correcta mi labor, porque posiblemente el procedimiento establezca que yo debo ejecutar 5 actividades y resulta que yo he logrado identificar que puedo conseguir el mismo resultado ejecutando nomás 4. Pues no, debo seguir esa guía, ¿no? Porque posiblemente si yo no ejecuto esa actividad adicional, pues eso repercuta, como lo he dicho, en otras áreas de la organización, inclusive que de pronto pueda llegar a repercutir en el resultado final que consigue la empresa, no que consigo yo con mi actividad particular, o en el peor de los casos de pronto pueda llegar a repercutir directamente en el resultado final que percibe el cliente, en la percepción que tiene el cliente del producto, de la marca y de la calidad que yo ofrezco. Entonces, es una guía, principalmente ese procedimiento, para desarrollar mi trabajo cotidiano. ¿Bien? Segundo, las políticas son orientaciones verbales o escritas de decisiones sobre asuntos, problemas. Esta se encarga de determinar los objetivos y los límites de la organización. En ese sentido, las políticas no van a lo riguroso, no van a lo minucioso como pueden ir los procedimientos, porque los procedimientos nos indican cómo actuar frente a tareas del día a día. Las políticas son algo más generales. Las políticas son globales dentro de la organización y en este sentido, las políticas están en un nivel superior dentro de ese esquema o dentro de esa estructura documental que existe en la empresa. Las políticas definen de manera transversal el desarrollo de actividades dentro de la organización. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo establezco o modifico una política dentro de la empresa, pues esa política puede obligar o puede causar que se modifiquen varios procedimientos. No puede existir procedimientos que vayan en contra de las políticas. Cuando se modifica una política de la organización, inmediatamente eso obliga a que tengan que modificarse los procedimientos de la empresa. Al contrario, no sucede. Es decir, si yo modifico un procedimiento, no voy a obligar que se modifiquen las políticas de la empresa. Sencillamente, si yo establezco un procedimiento que va en contra de las políticas que están establecidas dentro de la empresa, ese procedimiento ya arrancó mal, está totalmente errado.
En el momento que yo establezco un procedimiento, debe dar cumplimiento de las políticas. Y si las políticas cambian, inmediatamente esas políticas modifican o obligan la modificación de los procedimientos que no vayan acorde a esos lineamientos que se establecen dentro de las políticas. Las políticas podemos definirlos como el documento de mayor importancia que existe dentro de la estructura o dentro de la conformación documental que se establece dentro de la empresa. Bien. En tercer nivel encontramos los métodos. Los métodos son la manera prescrita para realizar un trabajo considerado un objetivo. Los métodos serán la forma en que nosotros vamos a ejecutar el trabajo, la manera en que vamos a desarrollar una dinámica de actividades con un conjunto de tareas para poder conseguir un resultado esperado. ¿Bien? ¿Qué objetivo entonces tienen los procedimientos? Los procedimientos, al igual que como nosotros podemos encontrarlo, podemos definirlo dentro de una estructura de investigación, podemos establecer dos tipos, unos objetivos principales o unos objetivos generales y unos objetivos secundarios o objetivos específicos. El objetivo principal, es decir, el objetivo central que tiene este ejercicio de entender los procedimientos dentro de las empresas, es el estudio de los procedimientos, perdón, es simplificar los métodos de trabajo, así como eliminar operaciones, papelería innecesaria con la finalidad de reducir costos y dar fluidez y eficacia a las actividades. Es decir, el objetivo de todo procedimiento dentro de la empresa será, en primer lugar, identificar la manera más adecuada de desarrollar un trabajo. Eliminar operaciones. ¿Qué significa eliminar operaciones? Optimizar el proceso como tal, es decir, optimizar las actividades que se ejecutan, reducir la cantidad de actividades que se elaboran sin que eso llegue a afectar el resultado final, ni el trabajo individual ni el trabajo global. Y reducir otro tipo de elementos, reducir los costos en esa actividad, reducir el uso de papel, reducir el uso de materia prima, inclusive reducir el tiempo de gestión, aumentar la productividad, aumentar la cantidad de producto realizado. De cierta manera, lo que se busca con todo este conjunto de actividades es mejorar los resultados a partir de optimizar esa cantidad de material utilizado, reducir los tiempos o aumentar la cantidad producida. Bien. En un segundo nivel encontramos los objetivos secundarios. En estos objetivos secundarios encontramos, por ejemplo, eliminar operaciones, combinándolas entre sí o simplemente suprimiéndolas. Cambiar el orden de las operaciones para lograr mayor eficiencia, es decir, cambiar esa secuencia lógica de actividades, en muchas ocasiones debido, por ejemplo, al orden que tiene la planta, debido precisamente a esa distribución de planta que tiene la organización o simplemente debido a la secuencia lógica que se le ha establecido previamente a esas actividades, pues puede que no permitan alcanzar resultados óptimos. Y simplemente con el hecho de cambiar el orden de algunas actividades o con el hecho de cambiar em, la secuencia o la distribución de las mismas dentro de el área de trabajo, pues eso va a permitir que se consigan mejores resultados, ¿no? Entonces, este puede ser uno de las actividades, esos objetivos secundarios que me permitan a mí conseguir ese objetivo principal. Y el otro es eliminar envíos y demoras innecesarios o reducirlos a un mínimo. En ese sentido, lo que se busca con esta actividad es reducir los tiempos entre gestión y gestión de diferentes actividades. Comúnmente, a la hora de optimizar los procedimientos, nos centramos o nos enfocamos en reducir los tiempos de gestión de las actividades, es decir, de encontrar la mejor forma de realizar esa actividad, de llevarla al máximo, reducir su tiempo de gestión, simplificar las actividades que se ejecutan precisamente para
evitar errores y para aumentar esa productividad de manera en que el trabajador pueda realizarla de manera mucho más rápida, pero muy pocas veces se centra en ese ejercicio de interacción, es decir, de pasar de una actividad a otra. Es decir, nos enfocamos mucho en em, optimizar actividad y actividad, pero no el tiempo que existe entre una actividad y otra. Y este debería ser también uno de los objetivos principales a la hora de optimizar los procedimientos, reducir el tiempo de gestión que existe entre una actividad y otra. La mejor forma de entender esto es con el ejemplo de los cuellos de botella. De nada tendría sentido que, por ejemplo, si yo tengo una empresa que fabrica camisas y tengo un procedimiento de corte de materia prima y luego un procedimiento de manufactura, sí, de área de coser para elaborar las camisas, pues no tendría sentido que yo me enfocara constantemente en optimizar ese proceso de corte, de corte, de corte, de corte, cuando me doy cuenta que el transporte de los productos o de la materia prima cortada hasta el área de confección es muy demorado. ¿M? Es decir, tengo capacidad para cortar 1 tonelada a la hora. ¿M? Y el área de confección tiene la capacidad para procesar esa tonelada a la hora, pero resulta que el medio de transporte que me ayuda para llevarlos de un punto al otro solo tiene capacidad para gestionar media tonelada cada hora. Entonces allí hay un represamiento, hay un cuello de botella, algo que no me está permitiendo optimizar de manera general todo el proceso. ¿M? Entonces, debemos también optimizar la gestión o el tiempo de interacción que existe entre una actividad y otra actividad. ¿Bien? Bueno, ¿qué objetivo entonces tiene ahora el proceso de documentación? Y es que dentro de todos los procesos que existen en las empresas, hay un procedimiento específico que se dedica única y exclusivamente a la documentación de los procesos y procedimientos de la compañía. Es decir, por ejemplo, en nuestras empresas donde ustedes laboran o en un futuro van a laborar, se van a encontrar que existe, por ejemplo, un proceso de manufactura, un proceso de compra de insumos, un proceso de servicio al cliente, ¿sí? Existirán mil y un cantidad de procedimientos y procesos dentro de la empresa. Pero resulta que hay un proceso en particular que se encarga de la documentación de procesos y procedimientos. ¿Cuál es el objetivo de ese proceso? El proceso de documentación busca aprender de la práctica para luego sugerir cambios en la estrategia organizacional buscando mejoramiento continuo. ¿M? Y es que no solamente se trata de documentar un conjunto de actividades, se, en- se enfoca en lo que hay de ese punto en adelante. Es decir, la documentación en realidad es un primer paso, es una primera actividad. Ese es el elemento base necesario para poder desarrollar las actividades retadoras que vienen de allí en adelante. ¿Cuál es el elemento base? Pues sencillamente la documentación. Como se menciona acá, buscar aprender de la práctica. Inicialmente, cuando se ejecuta normalmente esta actividad de documentación de procesos, lo que se realiza es un trabajo de campo, que la persona encargada de esa documentación vaya y realice un ejercicio de, podría decirse, de campo, se entreviste con los operarios, se entreviste con el líder del proceso o él haga a la distancia un ejercicio de observación donde logre identificar esos componentes del procedimiento. Es decir, cuáles son las actividades que se ejecutan, cuál es el orden de esas actividades, cuáles son los insumos que recibe el procedimiento, cómo se da manejo a esas materias primas, cuáles son los resultados esperados. Es decir, levanta toda la información concerniente a la ejecución de ese proceso en particular. Pero ese es el punto de partida, como lo he dicho yo. Ese es el primer elemento de todo ese flujo, ese conjunto de actividades que van a ejecutarse de allí en adelante. La idea,
es que a partir de de esa documentación que se construye, esta persona que se encarga de la documentación analice esa información, ¿sí? Y empiece con lo segundo que se menciona allí, empiece a sugerir cambios en la estrategia, ¿sí? Es decir, a sugerir cambios en la manera en que se está desarrollando el trabajo. Acá nuevamente menciono lo que mencioné hace algunos minutos cuando hablaba sobre remontarnos a la revolución industrial, ¿sí? Volvamos nuevamente a sus principios básicos que dieron forma a lo que es hoy en día la administración de empresas. Es importante que la persona que esté desarrollando esta actividad tenga una visión crítica y tenga la capacidad de diseñar actividades para gestionar adecuadamente un trabajo. Porque es que en este apartado es sumamente importante que al lograr identificar en esa documentación cuáles son las actividades que se ejecutan para desarrollar el trabajo, pues esta persona, como lo he dicho, tenga esa visión crítica para definir el paso a paso, para definir el conjunto de actividades que debe desarrollarse y de esa manera conseguir la optimización de los resultados que se están alcanzando. Esto permitirá que se consiga lo que acá se menciona como mejoramiento continuo. La idea principalmente sería constantemente estar desarrollando esa búsqueda, de sugerir cambios, de sugerir modificaciones, de sugerir acciones a implementarse para optimizar los resultados que se están consiguiendo con ese trabajo o con esa actividad de manera particular. Ahora bien, ¿qué significa proceso? Porque lo he mencionado en reiteradas ocasiones el día de hoy, en algunas ocasiones que lo menciono cuando hablo de la ejecución de procedimientos. ¿Y cuál es su aplicación dentro del entorno organizacional? El proceso es la actividad o grupo o conjunto de actividades que permiten agregarle valor a una materia prima con el fin de satisfacer un cliente interno o externo y que para la ejecución utiliza los recursos de la organización mediante el sistema específico. El proceso será un conjunto de actividades igualmente con una secuencia lógica que permitirá transformar elementos de entrada en elementos de salida. Ahora bien, acá algo importante y es generando un valor agregado. Es decir, que eso que ingresa al proceso es algo totalmente distinto y totalmente cambiado de lo que sale. ¿Mm? La idea es que obviamente lo que salga del proceso, yo logre identificar un valor agregado, algo distinto, un plus frente a lo que ingresó. ¿Mm? Ese conjunto de actividades es la manera en que se organiza el trabajo dentro de la empresa. La empresa, al organizarse con este conjunto de tareas bajo esta lógica, la definimos como una organización orientada hacia la administración por procesos. Es decir, que las actividades que se ejecutan en su interior, las actividades que se han estructurado en su día a día, en su accionar, están organizadas de manera lógica, ¿m? En procesos un poco más grandes, un poco más estructurados, que de cierta manera definen adecuadamente la manera de ejecutar un trabajo. ¿M? ¿Cuál es su aplicación dentro del entorno organizacional? La aplicación del proceso debe llevarse a cabo con el detallado diseño del proceso, la implementación piloto, el constante refinamiento y la estabilización del proceso. Es decir, realizando un seguimiento de cerca constantemente a esos resultados que permite alcanzar el proceso. Por lo general, la constante participación con el equipo de trabajo y con los directivos involucrados en el proceso continuaría hasta tanto los equipos hayan puesto en marcha debidamente y a conformidad todos los procesos. ¿Mm? Esto también va de la mano con los lineamientos que se establecen en la administración científica y con esos lineamientos que dieron hace mucho tiempo autores como Taylor, Fayol y Weber. ¿Qué buscaba estos lineamientos o de qué se trataban? Pues realmente que
Va no solamente el ejercicio a cargo del administrador de constantemente estar realizando una evaluación y realizando un análisis de cuál es la mejor forma de realizar el trabajo, sino que enseñarle al trabajador cómo debe realizarlo. Una vez identificada todos estos beneficios, una vez identificado cuál es la manera de ejecutar todo este trabajo, pues será una labor sumamente fundamental por parte de ese equipo operativo el ejecutar esas actividades, pero el administrador debe realizar un seguimiento muy de cerca a la manera como se están ejecutando esas actividades, para asegurarse que efectivamente los trabajadores están haciendo uso de esas recomendaciones que han dado el administrador. Esto va de la mano con la problemática que les mencioné al inicio de la sesión sincrónica, ¿no? Cuando hablé que la documentación servía como un elemento que genera obligación al trabajador para dar cumplimiento de los lineamientos que se han establecido dentro del proceso. Créame, y posiblemente ustedes lo habrán logrado identificar en sus actividades diarias o en experiencias que han tenido en su trabajo, pues que se pueden dar cuenta que efectivamente eso que les he dicho, que los trabajadores no siempre cumplen con la forma en que se encuentra establecido un procedimiento, es algo que se presenta, ¿no? Muy comúnmente en las diferentes áreas de trabajo. Ese seguimiento de cerca, pues principalmente buscaba eso, cuando los autores clásicos de la administración establecían que los administradores también deberían realizar un ejercicio de cerca con los subordinados o con los operadores, más que de realizar una actividad de apoyo, principalmente estaba enfocada en realizar, podría decirse, esa labor policial, ¿no? De realizar una labor constante de verificación para validar que efectivamente los trabajadores estuviesen cumpliendo con esos lineamientos que había establecido las áreas productivas de la organización o los administradores de la organización para con el desarrollo de así de su actividad puntual. Bien, bueno, ahora bien, ¿cuál es la importancia o el beneficio que puede llegar a representar ese ejercicio de documentar un proceso? Al momento de realizar la documentación de un proceso, ¿m? Nosotros vamos a tener como elemento de partida o como punto de partida o como información, ¿m? relevante precisamente todo eso que he logrado captar, todo eso que he logrado documentar, ¿no? Recordemos que, como le dije hace algún momento, una de las ideas principales de este ejercicio era abordar toda esa información relacionada con la ejecución actual del proceso, realizar una verificación de las actividades que se ejecutan y documentarla. Es decir, lo primero que yo voy a obtener allí será una fuente de información bastante robusta y adecuada. He documentado toda la información relacionada con el proceso. Ahora bien, ¿qué importancia tiene esto? Pues podré usar esa información en primer lugar como una fuente de capacitación. ¿M? Como ya lo mencioné con anterioridad, si llega un trabajador nuevo a la empresa, si llega un trabajador nuevo a la organización, pues yo no tendré que emplear em, tiempo de otros de mis colaboradores, no tendré que emplear esfuerzos de otros trabajadores para que se orienten a enseñarle a ese otro trabajador en cómo ejecutar su actividad, sino que podrá hacer uso de esta documentación. Le diré a ese trabajador nuevo que verifique esos documentos, que verifique todo esto que se ha documentado del proceso y que trate de entender cuál es la actividad que él debe ejecutar dentro de su trabajo. Ahora bien, esto dependerá de qué también esté documentado cada procedimiento. Lo ideal sería que cualquier persona leyera el documento del procedimiento e inmediatamente pudiese entender cuál es la manera en que debe realizarse el trabajo o pueda entender de manera sencilla cómo ejecutar esa actividad. Es importante la documentación de los procesos porque en primer lugar nos va a evitar la ambigüedad operativa. Ya lo he mencionado en dos ocasiones con anterioridad. Esto va a evitar que sencillamente los trabajadores desarrollen actividades distintas, que vamos a evitar que los trabajadores desarrollen esa actividad que ellos consideran más fácil, más oportuna o que tal vez les parezca a ellos que les permite conseguir mejores resultados. No,
vamos a definir con la documentación cuál es la manera, cuál es la forma en que se ejecuta un trabajo. Y vamos a evitar que los trabajadores incurran en desarrollar actividades que no son correctas. En segundo lugar, se convierte en material de capacitación. También ya lo había anunciado con anterioridad. Esta documentación, perdón, esta documentación que yo he logrado estructural sobre el procedimiento de manera particular, pues a futuro me va a servir a mí para poder de cierta manera capacitar a otros trabajadores de mi empresa. Y no solamente a los trabajadores nuevos. Los ejemplos que yo he dicho con anterioridad se han centrado siempre en los trabajadores nuevos o en los trabajadores que van a ejecutar por un instante esa labor, pero créame que también este material se convierte en una fuente de capacitación constante, incluso también para los trabajadores antiguos. Y es que en muchas actividades por el día a día y por las obligaciones que se desarrollan cotidianamente, pues en muchas ocasiones los mismos trabajadores antiguos olvidan algunos apartados puntuales del proceso. ¿M? Y este material entonces sirve como un recordatorio constante para que absolutamente todos los miembros de trabajo de la organización entiendan la manera correcta que se debe desarrollar ese trabajo. En tercer lugar, se convierte en una fuente o un elemento para el uso de marketing. La documentación de procesos en muchas ocasiones es certificada como un criterio de alta calidad para muchas empresas. Y es común que esas organizaciones hagan uso de esa certificación que les ha sido entregada como un elemento que demuestra su calidad, como un elemento que demuestra su preocupación por la satisfacción de los clientes usuarios, y es obviamente utilizada como un recurso para las campañas de marketing, de mercadeo, de publicidad, demostrando cómo esa organización se preocupa por alcanzar procesos de gestión optimizados adecuadamente, que son eficientes y que de cierta manera aseguran la satisfacción de las necesidades establecidas por los consumidores. Unos beneficios que también pueden aparecer de la documentación, los mencionamos como beneficios secundarios, porque no son el objetivo principal, ¿no?, de la documentación, pero más sin embargo son aspectos que pueden llegar a aparecer. Entonces, al no ser el punto primordial, pero al ser elementos que pueden llegar a aparecer, los definimos como beneficios secundarios. En primer lugar, la disponibilidad para el análisis. Vamos a contar con información disponible allí para que nosotros constantemente podamos realizar ese ejercicio de mejoramiento continuo, ¿no? Recordemos que, como lo mencioné hace algún momento, esa será la fuente entonces para yo desarrollar esa actividad de mejoramiento. Verificar eso que se documentó y tomarlo como punto de partida para empezar a elaborar ese continuo ejercicio de recomendaciones, de sugerencias en cuanto a actividades para optimizar resultados. En segundo lugar, permite comparar versiones anteriores de los procesos. ¿Esto con qué fin? Con el fin de evitar que yo desarrolle procesos o procedimientos que ejecutaba anteriormente y que no eran óptimos. Es decir, en esa dinámica de mejoramiento continuo es constante ver que propongamos aumentar una actividad, cambiar el orden de las actividades, disminuir o eliminar una actividad. Pero si no, yo no llevo un histórico adecuado de esos cambios que realizo y de las versiones antiguas de los procedimientos, pues es posible que en ese conjunto o en ese ejercicio de proponer mejoras, de proponer sugerencias, surja una sugerencia de la modificación al proceso y resulte que esa sugerencia coincide totalmente con una versión antigua que tenía el proceso. Eso significaría que yo estaría dando un paso hacia atrás, volviendo a algo que yo ya ejecuté y que yo ya desarrollé con anterioridad. Entonces, el realizar este ejercicio de comparación con versiones antiguas me va a permitir a mí que yo evite desarrollar nuevos procesos o nuevos procedimientos que ya con anterioridad pude validar que no son efectivos o no son eficientes.
¿Qué ventajas entonces existen para la organización? Nos va a permitir eliminar fallas, es decir, reducir la aparición de errores dentro de la ejecución de actividades de mis procesos, reducir el tiempo dedicado a una tarea específica o alguna actividad específica, disminuir los costos, disminuir o también optimizar la utilización de los recursos de la organización, mejorar la eficiencia, mejorar la calidad y aumentar obviamente la satisfacción de los clientes. Y esto resulta ser un elemento fundamental para la organización, porque la satisfacción de los clientes será ese punto que va a permitir constantemente estar dando a la organización mejores resultados en términos de competitividad dentro del mercado. ¿Qué metodologías existen para la documentación de los procesos? Videos y autograbaciones cuando no contamos con la posibilidad de realizar un trabajo directo de campo en donde se ejecuta el proceso, desarrollos de software, observación de participantes. Esa observación participante precisamente consta en eso que les acabo de mencionar, de realizar un trabajo de campo directo, ir directamente a donde está el equipo operativo que desarrolla el procedimiento y observarlo, identificar cuáles son las actividades que desarrollan, identificar cuál es el paso a paso, identificar cuál es la utilización de la materia prima requerida. Y por otro lado, encontramos el desarrollo de software. Y es que por medio de algunos software nosotros vamos a poder simular el desarrollo de actividades de un procedimiento y tratar de evaluar cuáles son los resultados alcanzados por ese procedimiento de manera particular, ¿sí? Modificando o cambiando actividades y validando cuáles podrían ser los potenciales resultados conseguidos. Bien. Bueno, mis estimados estudiosos, les agradezco a todos por su atención. Recuerden que de esta sesión quedará entonces un video grabado en el módulo de sesiones sincrónicas desde hoy, tal como lo tenemos presupuestado en nuestro plan, hasta el día que cierre el curso, que es el día 18 de julio. Recuerden que si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí muy pendiente de resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Recuerden también que desde ayer a las 8 de la mañana se habilitó la actividad número 2, que como ya lo indiqué, tendrá cierre el próximo día lunes 14 de junio a las 8 de la mañana. Tengan en cuenta, por favor, que yo constantemente les he estado enviando a ustedes recordatorios, les he estado enviando a su correo electrónico anuncios, perdón, bueno, mensajes, y en la plataforma se publican anuncios. Generalmente yo lo realizo los días jueves o los días viernes, recordándoles a todos ustedes la fecha de vencimiento de las actividades. Entonces, por favor, no hay excusa para no participar o para no realizar entrega de las actividades dentro de los tiempos que están establecidos para ello. Bien. Mis estimados estudiosos, nuevamente muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor escríbanme al correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente de resolver todas sus inquietudes. Muchísimas gracias por la atención y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.